Mi madre me dijo que no podía pagar la cena de cumpleaños de mi padre, pero luego el personal me saludó como el dueño. La escena fue casi cómica. Mi madre, Elena, con su mirada despectiva habitual, me había dicho apenas una semana antes: Carlos, no creo que puedas permitirte reservar en El Dorado para el cumpleaños de tu padre. Es demasiado para alguien como tú. Sus palabras, como siempre, estaban diseñadas para herir, recordándome mi posición en la familia. El hijo menor, el menos exitoso, el decepcionante. O al menos, eso es lo que ella creía. La tensión en la mesa era palpable cuando entramos al restaurante. Mi hermano mayor, Javier, sonreía con esa superioridad que siempre mostraba en presencia de nuestros padres, mientras su esposa Isabel jugueteaba nerviosamente con su collar de perlas. Mi padre, Roberto, parecía indiferente, como si ya hubiera decidido que la noche sería un fracaso. «Bienvenidos al Dorado», saludó el maître con una sonrisa profesional, hasta que me vio. Su expresión cambió instantáneamente. «Señor Moreno, es un honor tenerlo aquí esta noche. Su mesa privada está lista, tal como lo solicitó». Un silencio sepulcral cayó sobre mi familia. Mi madre se quedó paralizada, con la boca ligeramente abierta. Javier dejó de sonreír, y mi padre, por primera vez en años, me miró con verdadera curiosidad. La sorpresa en sus rostros era exactamente lo que había anticipado cuando planifiqué esta pequeña venganza. «Gracias, Antonio», respondí con naturalidad, como si estar allí como dueño fuera lo más normal del mundo. «Es el cumpleaños de mi padre. Espero que todo esté preparado como indiqué». El maître asintió con entusiasmo y nos guió hacia una elegante sala privada con vistas al jardín iluminado. Los murmullos de mi familia me seguían como una nube de confusión. La historia detrás de este momento comenzó hace 7 años, cuando decidí abandonar la empresa familiar. Mi padre había construido Construcciones Moreno desde cero, y siempre se esperó que Javier y yo continuáramos su legado. Javier, el brillante ingeniero con su MBA de una prestigiosa universidad española, era el orgullo de la familia. Yo, con mi título en gastronomía, era la oveja negra. «Cocinar es un pasatiempo, no una profesión para un moreno», repetía mi madre constantemente. El día que anuncié mi decisión de no unirme a la empresa familiar, fue como si hubiera cometido un sacrilegio. «Estás tirando tu herencia por la borda», gritó mi padre. «Siempre supe que nos decepcionarías», añadió mi madre. Javier simplemente observaba, probablemente calculando cómo esta situación beneficiaría su posición en la empresa. Me fui de casa esa misma noche, con apenas una maleta y mis ahorros. Durante los siguientes años, mientras Javier ascendía en la empresa familiar y se casaba con Isabel, la hija de uno de los socios más influyentes, yo trabajaba en silencio. Comencé como ayudante de cocina en un pequeño restaurante, luego como chef, y finalmente, gracias a un encuentro fortuito con un inversor que creyó en mi visión, abrí mi primer local. El éxito fue inesperado y rápido. Mi enfoque en la cocina de fusión española latinoamericana tocó una fibra sensible en el mercado, y pronto abrí un segundo restaurante, luego un tercero. El Dorado, mi restaurante insignia, se había convertido en uno de los más exclusivos de la ciudad en apenas 2 años. Sin embargo, operaba bajo el nombre de la empresa matriz, Innovaciones Culinarias, y pocos sabían que yo era el propietario. Mantenía un perfil bajo, centrado en mi negocio y no en la fama. Nunca corté completamente el contacto con mi familia, pero nuestras interacciones se limitaban a llamadas ocasionales y alguna cena en Navidad o cumpleaños. La semana anterior, cuando llamé a casa para organizar el cumpleaños de mi padre, la respuesta condescendiente de mi madre reavivó todas las viejas heridas. «El Dorado, Carlos, ese lugar es para personas que realmente han logrado algo en la vida. Tu padre merece lo mejor. No alguna mesa de segunda que puedas conseguir. Javier ya ha reservado en la terraza». La terraza, irónicamente, era uno de mis competidores menos inspiradores. «Déjame intentarlo, madre», respondí, manteniendo la compostura. «Tengo algunos contactos». Pude escuchar su risita despectiva antes de colgar. Fue entonces cuando decidí que era hora de revelar mi pequeña sorpresa. Mientras nos sentábamos en la mesa privada, un camarero se acercó con champán. «Cortesía del chef, señor Moreno. Ha preparado un menú especial para la celebración de su padre». Mi madre miraba a su alrededor, claramente tratando de procesar lo que estaba sucediendo. «Carlos», finalmente habló.
Su voz un susurro tenso. ¿Qué significa todo esto? ¿Conoces al dueño? ¿Has gastado todos tus ahorros para impresionarnos? Su incapacidad para concebir mi éxito era casi cómica. No exactamente, madre, respondí mientras servían la primera entrada, una reinterpretación de gazpacho andaluz que había perfeccionado durante meses. No conozco al dueño. Yo soy el dueño. El silencio que siguió fue absoluto. Mi padre dejó caer su tenedor, creando un estruendo metálico contra la porcelana fina. Javier se atragantó con su champán, e Isabel palideció visiblemente. Imposible, murmuró mi madre. Tú eres cocinero, un simple cocinero, chef propietario, corregí con calma. De El Dorado y otros 4 restaurantes en la ciudad. Innovaciones Culinarias es mi empresa. Mi padre me observaba con una mezcla de incredulidad y algo más. ¿Orgullo? Era difícil decirlo. Habían pasado tantos años desde que había visto cualquier cosa que no fuera decepción en sus ojos. La cena continuó en un torbellino de revelaciones. Les conté sobre mi viaje, desde mi primer trabajo hasta mi actual expansión a otras ciudades. Hablé de los premios culinarios, las reseñas favorables, las celebridades que frecuentaban mis establecimientos. Con cada plato que servían, veía crecer la comprensión en sus rostros. El hijo perdido, el decepcionante, había construido algo valioso por sí mismo. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó finalmente mi padre, rompiendo su largo silencio. Miré directamente a mi madre antes de responder, porque quería ser más que el hijo que nos decepcionó. Quería demostrar, principalmente a mí mismo, que podía tener éxito en mis propios términos. Mi madre parecía luchar entre el orgullo maternal recién descubierto y la vergüenza por cómo me había tratado. Javier estudiaba su plato, evitando mi mirada. Su imperio en la empresa familiar ya no parecía tan impresionante comparado con lo que yo había construido desde cero. Mientras servían el postre, una reinterpretación del flan que mi abuela solía preparar, mi padre levantó su copa. Por Carlos, dijo, su voz ligeramente temblorosa, quien nos ha enseñado que el éxito tiene muchas formas. Era un pequeño gesto, pero para un hombre que raramente expresaba emociones, significaba mucho. Vi lágrimas en los ojos de mi madre, aunque rápidamente las disimuló. No había planeado la noche como una venganza, no exactamente. Era más bien una reivindicación, una forma de cerrar un capítulo doloroso. Pero mientras observaba a mi familia reconsiderar todo lo que creían saber sobre mí, sentí una satisfacción que iba más allá de cualquier reconocimiento profesional que hubiera recibido. El verdadero giro de la noche, sin embargo, estaba por venir, porque había una razón específica por la que había elegido esta noche para mi revelación. Algo que cambiaría la dinámica familiar para siempre, y mientras el camarero traía café y licores, me preparé para la segunda sorpresa de la noche. Mientras el camarero servía los licores, decidí que era el momento perfecto para mi segunda revelación. La primera sorpresa, mi posición como dueño del restaurante, había sido solo el aperitivo. Lo que venía ahora era el plato principal en esta cena de venganza, servida en fría porcelana de alta gama. Hay algo más que deben saber, dije mientras extraía un sobre de mi chaqueta. La atención de todos se centró en mí nuevamente. Mi madre, quien ya había pasado del shock a una especie de orgullo forzado, me miró con curiosidad. Carlos, hijo, ya nos has sorprendido bastante por hoy, comentó con una risa nerviosa. ¿Qué más podrías tener guardado? Deslicé el sobre hacia el centro de la mesa. Hace 3 meses recibí una llamada interesante. El Grupo Riviera está expandiendo sus operaciones en España y buscaban adquirir una constructora de confianza para sus nuevos proyectos. Mi padre se tensó visiblemente. El Grupo Riviera era uno de los conglomerados inmobiliarios más grandes de Europa, y conseguir un contrato con ellos era el sueño de cualquier constructora. Les hablé de Construcciones Moreno, continué. Les expliqué la calidad de su trabajo, su ética empresarial, su atención al detalle. Estuvieron interesados. Javier se inclinó hacia adelante, la codicia apenas disimulada en sus ojos. ¿Les hablaste de nosotros? ¿Por qué? Porque a pesar de todo sigue siendo el negocio familiar, respondí con sencillez. Y porque tengo contactos que ustedes no tienen. Mi padre tomó el sobre con manos temblorosas y extrajo los documentos. Mientras los leía, su rostro pasó del asombro a la incredulidad. Es un contrato preliminar, expliqué, para 5 proyectos hoteleros en la costa mediterránea. El primero comenzaría en 3 meses. Esto es.
Mi padre tartamudeaba, algo completamente inusual en él. Una oportunidad de 15 millones de euros, completé su frase, con opción a extenderse a más proyectos en el futuro. Mi madre me miró como si estuviera viendo a un extraño. ¿Por qué harías esto por nosotros, Carlos, después de cómo te tratamos? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de culpa y confusión. Era exactamente lo que había anticipado. No lo hice por ustedes, respondí con calma. Lo hice porque Adrián Rivera, el director del grupo, es cliente habitual de mis restaurantes. Cuando mencionó que buscaban una constructora, pensé en el legado que papá ha construido. Un legado que Javier ha continuado. Hice una pausa deliberada. Un legado del que me excluyeron. El silencio que siguió fue tenso. Mi padre releía los documentos como si contuvieran algún truco oculto. Javier me estudiaba con una nueva cautela, como evaluando a un adversario inesperado. Hay una condición, añadí finalmente. Por supuesto que la hay, murmuró Javier. Ignoré su comentario y continué. El Grupo Riviera quiere que sus hoteles tengan restaurantes de primer nivel, y han especificado que quieren mi concepto gastronómico en cada uno de ellos. Ahí estaba, la verdadera sorpresa. No solo había conseguido el contrato que cambiaría el futuro de la empresa familiar, sino que me había asegurado de volver a formar parte de ella en mis propios términos. Eso significa, comenzó mi padre, que tendremos que trabajar juntos, completé. Construcciones Moreno y mi grupo restaurantero, como socios iguales en estos proyectos. Isabel, quien había permanecido callada durante toda la velada, fue la primera en captar las implicaciones completas. Eso te daría el mismo nivel de participación que Javier en estos proyectos, comentó, con una nota de alarma en su voz. Exactamente, confirmé. Una asociación igualitaria. El contrato completo está condicionado a esta colaboración. Mi madre parecía estar procesando lentamente toda la situación. Su hijo, fracasado, no solo era un empresario exitoso, sino que ahora tenía en sus manos el futuro de la empresa familiar. Es una herencia diferente a la que imaginaron para mí, dije, mirando directamente a mi padre. Pero una herencia al fin y al cabo. El rostro de Javier se ensombreció. Durante años, había sido el hijo preferido, el heredero indiscutible. Ahora, de repente, yo representaba no solo una competencia, sino potencialmente una amenaza a su posición. Podríamos buscar otros contratos, sugirió, tratando de mantener la compostura. No necesitamos atarnos a condiciones. El Grupo Riviera trabaja exclusivamente conmigo en sus propiedades europeas, respondí saboreando el momento. Y créeme, no encontrarán un contrato de este tamaño con ningún otro cliente, no en esta economía. Mi padre, siempre el pragmático cuando se trataba de negocios, asintió lentamente. Es una oportunidad extraordinaria, admitió. Y si debemos asociarnos con tu empresa para conseguirla, entonces lo haremos. Javier abrió la boca para protestar, pero Isabel le puso una mano en el brazo, silenciándolo. Ella siempre había sido la más astuta de los dos. ¿Cuándo necesitas una respuesta?, preguntó mi padre, recuperando su tono de negociador. El contrato debe firmarse en 2 semanas, respondí, pero necesito saber su decisión antes. Tengo otros proyectos que requieren mi atención si esto no avanza. Mi madre, quien había permanecido inusualmente silenciosa, finalmente habló. ¿Todo esto es una forma de venganza, Carlos? ¿De forzarnos a reconocerte? La miré fijamente, recordando todas las veces que había minimizado mis sueños, todas las comparaciones con Javier, todos los comentarios despectivos sobre mi carrera. No, madre, es negocios, puro y simple. Hice una pausa. Aunque debo admitir que hay cierta satisfacción en estar sentado aquí esta noche, viendo sus reacciones. El chef ejecutivo del restaurante, Miguel, se acercó a nuestra mesa. Señor Moreno, ¿todo está a su gusto? ¿Desean algo más? Todo perfecto, Miguel. Gracias. Cuando se retiró, mi padre me miró con una expresión que nunca había visto dirigida hacia mí. Respeto. Has construido algo impresionante, hijo, dijo finalmente. Quizás te juzgamos mal. Esas palabras, esperadas durante tanto tiempo, deberían haberme llenado de satisfacción. En cambio, sentí un vacío inesperado. ¿Realmente necesitaba su validación después de todo este tiempo? Quizás, respondí. Pero eso ya no importa. Lo que importa ahora es si podemos dejar el pasado atrás y construir algo juntos, como familia y como socios comerciales. Javier, recuperando su compostura, se inclinó hacia adelante,
¿Y qué garantía tenemos de que esto no es solo un juego para ti? ¿De que no estás usando esta oportunidad para algún tipo de ajuste de cuentas? Era una pregunta válida, pero también reveladora. Javier siempre pensaba en términos de poder y control. La única garantía que tienen es mi palabra, respondí. Y el hecho de que estos proyectos beneficiarán tanto a mi negocio como al suyo. Tengo tanto que ganar como ustedes. Isabel, siempre la mediadora, intervino. Creo que deberíamos considerarlo seriamente. Es una oportunidad única. Mi padre asintió lentamente. Lo discutiremos mañana en la oficina, pero estoy inclinado a aceptar. Mientras terminábamos los licores, sentí que la dinámica familiar había cambiado irreversiblemente esa noche. Ya no era el hijo decepcionante, el cocinero que había abandonado el negocio familiar. Era un igual, un socio potencial, alguien a quien debían tomar en serio. La velada concluyó con intercambios cordiales pero tensos. Mientras los acompañaba a la salida del restaurante, varios miembros del personal se acercaron para despedirse, todos dirigiéndose a mí con evidente respeto. Buenas noches, señor Moreno. Gracias por visitarnos, jefe. ¿A qué hora llegará mañana para la reunión con los proveedores? Cada interacción era como un pequeño recordatorio visual para mi familia. Este era mi dominio, mi éxito, construido sin su ayuda o aprobación. En la puerta, mi madre se detuvo. Carlos, dijo, su voz inusualmente suave. Me gustaría conocer mejor tus restaurantes. Quizás podríamos almorzar algún día, solo tú y yo. Era el primer paso, un pequeño intento de reconciliación. La miré, buscando la condescendencia habitual, pero solo vi a una mujer mayor enfrentándose a la realidad de que había subestimado profundamente a su propio hijo. Me gustaría eso, mamá, respondí sinceramente. Mientras veía alejarse el coche de mi padre, con mi familia dentro, Miguel se acercó a mi lado. ¿Salió todo como esperabas, jefe?, preguntó. Sonreí levemente. Mejor, Miguel, mucho mejor. Lo que mi familia aún no sabía, lo que revelaría solo si aceptaban el trato, era que el Grupo Riviera no solo quería construir hoteles, estaban planeando una completa revitalización de varias zonas costeras, con residencias de lujo, centros comerciales y espacios culturales. El contrato que había mostrado era solo la punta del iceberg, una fracción del proyecto completo. Y yo tenía la llave para todo ello. Esa noche, mientras cerraba el restaurante, recibí una llamada de Adrián Rivera. ¿Cómo fue la cena familiar, Carlos? ¿Les diste las buenas noticias? Les di el aperitivo, respondí. El plato principal viene después. Adrián rió. Siempre con tus metáforas culinarias. ¿Crees que aceptarán? No tienen opción, contesté. Es demasiado bueno para rechazarlo. Lo que no le dije a Adrián, ni a mi familia, era que tenía otro motivo para querer esta asociación. Uno que iba más allá de la validación o la venganza. Un motivo que cambiaría el rumbo de Construcciones Moreno para siempre. Los días siguientes a la cena de cumpleaños pasaron con una tensión expectante. No hubo llamadas de mi familia, lo cual no me sorprendió. Conocía bien su forma de operar. Estarían analizando, calculando, buscando ángulos y alternativas antes de tomar una decisión. Especialmente Javier, quien seguramente estaría investigando hasta el último detalle sobre mis negocios y mi relación con el Grupo Riviera. Me concentré en mi trabajo diario, supervisando la apertura de mi quinto restaurante en la ciudad y finalizando los detalles de la expansión a Barcelona. El éxito de mi negocio no era casualidad. Era el resultado de años de trabajo meticuloso, planificación estratégica y una visión clara. Cada mañana, al entrar en las cocinas de El Dorado para la reunión con los chefs, sentía una satisfacción que ninguna aprobación familiar podría igualar. 3 días después de la cena, recibí un mensaje de mi padre. Necesitamos hablar. ¿Podemos vernos en tu oficina mañana a las 10? Sonreí al leer el mensaje. Era significativo que sugiriera reunirse en mi territorio, no en la sede de Construcciones Moreno. Un pequeño reconocimiento de mi posición. Por supuesto, respondí. Les enviaré la dirección. La mañana siguiente, mientras esperaba en mi oficina ubicada en el piso superior de El Dorado, repasé mentalmente mi estrategia. No era solo el contrato con Riviera lo que estaba en juego. Era la oportunidad de reescribir la dinámica familiar y empresarial que me había excluido durante años. A las 10 en punto, mi asistente, Lucía, anunció la llegada de mi familia. No solo mi padre, como esperaba, sino también mi madre, Javier
e Isabel. Hazlos pasar, indiqué, preparándome para lo que sería, sin duda, una reunión intensa. Entraron en fila india, observando con curiosidad mi espaciosa oficina con sus grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Las paredes estaban decoradas con críticas enmarcadas de mis restaurantes y algunas fotos con personalidades destacadas del mundo gastronómico y empresarial. Impresionante, comentó mi padre, inspeccionando el espacio. Gracias, respondí, indicándoles que tomaran asiento en la mesa de reuniones. ¿Café? ¿Agua? Tras las cortesías iniciales y con las bebidas servidas por Lucía, mi padre fue directo al grano. Hemos revisado la propuesta del Grupo Riviera, comenzó, colocando una carpeta sobre la mesa. Es una oportunidad extraordinaria, como dijiste. Asentí, manteniendo mi expresión neutral. Y tenemos algunas preocupaciones, intervino Javier, inclinándose hacia adelante. Principalmente sobre la estructura de la colaboración. ¿Qué preocupaciones específicamente? Pregunté, aunque ya podía imaginarlas. Javier desplegó varios documentos. Según lo que propones, tus restaurantes tendrían exclusividad en todos los hoteles, con un porcentaje fijo de los ingresos totales, independientemente del rendimiento de la construcción. Es un modelo estándar en este tipo de proyectos, respondí con calma. El componente gastronómico es crucial para el concepto integral que busca Riviera. También notamos, continuó Javier, ignorando mi comentario, que tendrías voz y voto en aspectos del diseño y la construcción que tradicionalmente serían exclusivamente nuestro dominio. Ahí estaba el verdadero problema. No era solo el dinero o la oportunidad, era el control, la influencia, el poder dentro del negocio familiar. El diseño de los espacios de restauración afecta directamente a la experiencia culinaria, expliqué. No puedo comprometer la calidad de mi concepto por decisiones arquitectónicas que no consideren las necesidades específicas de un establecimiento gastronómico de alto nivel. Mi padre me observaba atentamente, evaluando mis reacciones. Lo que Javier intenta decir, intervino, es que esto representa un cambio significativo en nuestra forma de operar. Siempre hemos mantenido control total sobre nuestros proyectos, y yo siempre he mantenido control total sobre mis conceptos gastronómicos, respondí. Esta colaboración requiere compromisos de ambas partes. Mi madre, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Por qué ahora, Carlos? Después de todos estos años sin contacto con el negocio familiar, ¿por qué este repentino interés? La miré directamente. No es repentino, madre. He construido mi propio camino, mi propia empresa, precisamente porque me cerraron las puertas del negocio familiar. Ahora tengo algo valioso que aportar, en mis propios términos. Isabel, siempre la más pragmática, intervino. El contrato es demasiado bueno para rechazarlo, todos lo sabemos. La cuestión es si podemos encontrar un terreno común que respete tanto la herencia de Construcciones Moreno como tus intereses. Sonreí levemente. Mis intereses, como los llamas, son tan legítimos como los de Javier. Soy un moreno, después de todo, aunque haya elegido un camino diferente, un camino que resultó bastante lucrativo, parece, comentó Javier con un toque de amargura. No más que el tuyo, respondí, solo que lo construí desde cero, sin el respaldo del apellido familiar. Mi padre levantó una mano, anticipando el inicio de una discusión más acalorada. Estamos aquí para hablar de negocios, no para reabrir viejas heridas. Carlos, ¿hay margen para negociar algunos aspectos de esta propuesta? Tomé un sorbo de mi café, considerando mi respuesta. Este era el momento crucial. Podía mantenerme firme, forzándolos a aceptar mis términos o rechazar una oportunidad única. O podía mostrar flexibilidad, comenzar a reconstruir puentes. Hay margen, concedí finalmente. Pero necesito garantías de que mi visión gastronómica no se verá comprometida por decisiones constructivas o económicas a corto plazo. Eso suena razonable, dijo mi padre, visiblemente aliviado. Sin embargo, añadí, hay algo más que deben saber antes de tomar una decisión final. La tensión volvió a la sala. Mi madre se enderezó en su silla. Javier frunció el ceño, e Isabel intercambió una mirada rápida con mi padre. El contrato que les mostré, continué, es solo una parte de un proyecto mucho mayor. El Grupo Riviera está planeando una inversión total de más de 200 millones de euros en desarrollos costeros integrales. Hoteles, residencias, centros comerciales, espacios culturales. ¿200 millones?
repitió mi padre, con los ojos muy abiertos. Y quieren que Construcciones Moreno sea su socio principal en toda la fase constructiva, confirmé. Siempre y cuando mis conceptos gastronómicos estén integrados en los espacios principales. El silencio que siguió fue revelador. Podía ver los cálculos rápidos en los ojos de mi padre y Javier, la comprensión de lo que esto significaría para la empresa, para su legado, para sus finanzas personales. ¿Por qué no mencionaste esto desde el principio?, preguntó Javier, su tono ahora mucho menos confrontacional. Quería ver si estaban dispuestos a colaborar conmigo, basándose en el mérito de la propuesta inicial, no deslumbrados por la magnitud total del proyecto, respondí honestamente. Si no podemos trabajar juntos en 5 hoteles, difícilmente podremos hacerlo en un proyecto de esta escala. Mi padre me miró con una nueva apreciación. Jugada inteligente, murmuró. Aprendí del mejor, respondí, sosteniendo su mirada. Por primera vez en la reunión, vi una sonrisa genuina en su rostro. Era el tipo de reconocimiento tácito que siempre había buscado. No solo de mi éxito, sino de mi capacidad estratégica, de mi valor como hombre de negocios. Entonces, dijo Isabel, rompiendo el momento, ¿cuáles son los siguientes pasos? Saqué una nueva carpeta de mi cajón y la deslicé hacia el centro de la mesa. El plan completo, todos los detalles, proyecciones, plazos. Sugiero que lo revisen cuidadosamente y nos reunamos de nuevo en 2 días para discutir los términos específicos de nuestra colaboración. Mi padre tomó la carpeta, pero no la abrió inmediatamente. Antes de continuar, dijo, con un tono más personal, quiero aclarar algo. Nunca fue mi intención excluirte del negocio familiar, Carlos. Respetaba tu decisión de seguir tu propio camino. Sentí una punzada de emoción inesperada. No fue lo que parecía en ese momento, respondí, manteniendo mi voz firme. Estaba dolido, admitió. Había soñado con ver a mis 2 hijos continuando lo que había construido. Cuando rechazaste ese camino, lo tomé como un rechazo personal. Fue un error. Mi madre parecía incómoda con esta muestra de vulnerabilidad. Tu padre siempre ha estado orgulloso de ti, añadió rápidamente. Solo que no sabía cómo expresarlo, especialmente después de vuestra discusión. No estaba seguro de creerle, pero asentí, aceptando la rama de olivo que ofrecían. Quizás esta colaboración sea una oportunidad para rectificar viejos errores, sugerí. Una forma diferente de honrar el legado familiar. Quizás, acordó mi padre. Ahora, si nos disculpas, tenemos mucho que revisar. Mientras se levantaban para marcharse, noté que Javier se rezagaba ligeramente. Cuando los demás salieron, se volvió hacia mí. Impresionante jugada, hermanito, dijo, con una mezcla de admiración y recelo. Siempre pensé que eras el blando de la familia. Parece que me equivoqué. Me subestimaste, respondí simplemente. Todos lo hicieron. Javier asintió lentamente. No volverá a suceder, te lo aseguro. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé solo en mi oficina, contemplando lo que acababa de ocurrir. La dinámica familiar había cambiado irreversiblemente, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Y yo tenía unas más bajo la manga, uno que ni siquiera Adrián Rivera conocía todavía. Esa noche, mientras cenaba en la terraza de mi ático, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz familiar me saludó. «Carlos, soy Eduardo. Eduardo Vega». Me tensé inmediatamente. Eduardo Vega era el antiguo socio de mi padre, quien había sido forzado a vender su parte de la empresa en circunstancias sospechosas hace años. Su salida había coincidido con mi partida, y siempre había rumores sobre lo que realmente había sucedido. «Señor Vega», respondí cautamente. «Qué sorpresa. Me he enterado de tu reunión con tu familia hoy», dijo, yendo directo al grano. «Y sobre el proyecto de Riviera». Me puse alerta. Esta información no era de dominio público. «¿Cómo supo?» «Tengo mis fuentes», interrumpió. «Y tengo información que podrías encontrar interesante sobre cómo realmente comenzó Construcciones Moreno, sobre tu padre y algunas decisiones que tomó hace años». Mi corazón se aceleró. «¿Qué tipo de información?» «No por teléfono», respondió. «¿Podemos vernos mañana?» Acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Mientras colgaba, me pregunté si estaba a punto de descubrir secretos familiares que cambiarían por completo mi perspectiva sobre el legado de los Moreno. Y, más importante aún, ¿cómo afectaría esto a la negociación en curso y a mi recién redescubierta relación con mi familia? La verdad sobre la herencia de los Moreno
podría ser más complicada de lo que jamás había imaginado. La mañana siguiente, amaneció con un cielo encapotado que parecía presagiar la tormenta que se avecinaba en mi vida. Había concertado la reunión con Eduardo Vega en un café discreto alejado tanto de mis restaurantes como de las oficinas de Construcciones Moreno. No quería despertar sospechas ni alimentar rumores. Llegué temprano y elegí una mesa en el rincón más apartado. A los pocos minutos, un hombre de unos 60 y tantos años, con el pelo completamente blanco pero con una postura erguida que denotaba vitalidad, entró en el local. Reconocí a Eduardo Vega inmediatamente, aunque hacía más de una década que no lo veía. Había sido una figura constante en mi juventud, casi como un segundo padre, hasta su repentina desaparición del círculo familiar. «Carlos», me saludó, estrechando mi mano con firmeza. «Has crecido para convertirte en un hombre impresionante». «Gracias por venir, señor Vega», respondí, indicándole que tomara asiento. Debo admitir que su llamada me dejó intrigado. Eduardo ordenó un café solo y esperó a que el camarero se alejara antes de hablar. «He seguido tu carrera, ¿sabes? Desde lejos, pero con interés. Tu éxito es notable, especialmente considerando las circunstancias». «¿Las circunstancias?», pregunté, aunque intuía a qué se refería. «La forma en que tu familia te apartó», respondió directamente. «Conozco bien a Roberto, su obsesión por el control, por mantener el poder concentrado. No le gusta compartir, ni siquiera con sus hijos, solo con aquellos que puede manipular». Fruncí el ceño. «Javier, exactamente. Tu hermano siempre fue más maleable». Eduardo tomó un sorbo de su café. «Pero no te cité para hablar de tu hermano, sino de tu padre, de mí, y de cómo realmente comenzó Construcciones Moreno». Durante la siguiente hora, Eduardo Vega me contó una historia que sacudió los cimientos de todo lo que creía saber sobre mi familia. Según él, Construcciones Moreno no había sido fundada exclusivamente por mi padre, como siempre se había dicho. Había sido una empresa conjunta entre él y Eduardo, con Eduardo aportando la mayor parte del capital inicial y las conexiones clave. «Durante los primeros 10 años construimos la empresa juntos», explicó. «Éramos socios igualitarios, amigos, casi hermanos. Tu padre era brillante en la ejecución. Yo era mejor en la estrategia y las relaciones públicas. Nos complementábamos». «¿Qué cambió?», pregunté, absorbiendo cada palabra. Eduardo extrajo una carpeta de su maletín. «La oportunidad de nuestra vida se presentó. Un contrato gubernamental para desarrollar infraestructura urbana en 3 ciudades costeras. Era enorme, transformador. Pero había complicaciones». «¿Qué tipo de complicaciones?». «El tipo de complicaciones que involucran sobornos, falsificación de documentos y algunos atajos en los permisos ambientales», respondió con gravedad. «Me negué a participar. Tu padre, no». Sentí un nudo en el estómago. «Está diciendo que mi padre... Estoy diciendo que tu padre eligió un camino que yo no pude seguir. Cuando me opuse, comenzó a maniobrar para sacarme de la empresa. Lentamente, meticulosamente, fue minando mi posición, alteró registros, manipuló cuentas, me excluyó de reuniones clave». Eduardo abrió la carpeta y deslizó varios documentos hacia mí. Al final me presentó una opción: vender mi parte por una fracción de su valor o enfrentar acusaciones fabricadas de malversación. Con una familia que mantener y mi reputación en juego, vendí. Examiné los documentos con creciente consternación. Eran copias de acuerdos originales, transferencias bancarias, cartas fechadas. Todo apuntaba a una campaña sistemática para expulsar a Eduardo de la empresa que había ayudado a construir. «¿Por qué me cuenta esto ahora?», pregunté finalmente alzando la vista de los papeles. «Porque escuché sobre el proyecto Riviera y sobre tu inesperada posición de poder en la negociación». Eduardo me miró intensamente. «La historia tiene una forma curiosa de repetirse, Carlos. Tu padre intentará hacer contigo lo mismo que hizo conmigo. Utilizará tu nombre, tus conexiones, y cuando ya no te necesite, encontrará la manera de expulsarte. Tengo mis propios recursos ahora», argumenté. «Mi propio negocio exitoso. No estoy en la misma posición vulnerable que usted entonces». «Eso es precisamente lo que yo pensaba», respondió con una sonrisa triste. «Que mi éxito previo, mis conexiones, me protegerían. Subestimé la ambición de tu padre y su capacidad para la traición». Un silencio pesado cayó entre nosotros mientras asimilaba sus palabras. «¿Por qué debería creerle?»,
Pregunté finalmente. Han pasado años. Quizás esto sea solo resentimiento. Eduardo asintió como si esperara esa reacción. Es justo. Por eso traje esto. Sacó un pendrive de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Grabaciones. Conversaciones entre tu padre y varios funcionarios sobre aquel contrato gubernamental. Y sobre mí. Las conservé como seguro, aunque nunca las utilicé. Hay también documentos digitalizados que corroboran todo lo que te he contado. Miré el pequeño dispositivo como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Y qué espera que haga con esto? Protegerte. Respondió simplemente. No busco venganza después de tantos años. He reconstruido mi vida. Tengo nuevos negocios. Estoy bien, pero cuando supe que estabas a punto de entrar en sociedad con tu padre, sacudió la cabeza. No podía quedarme callado. Tomé el pendrive y lo guardé en mi bolsillo, sin comprometerme a nada. Lo revisaré, dije. Pero necesito verificar esta información por mi cuenta. Por supuesto, asintió Eduardo. Solo ten cuidado. Roberto no es el hombre que crees que es. Nunca lo fue. Nos despedimos con un apretón de manos, y mientras veía a Eduardo alejarse, sentí el peso de sus revelaciones sobre mis hombros. Si lo que decía era cierto, el legado familiar que tanto había anhelado reclamar estaba construido sobre mentiras y traiciones. Esa tarde, en la privacidad de mi oficina, revisé el contenido del pendrive. Las grabaciones eran claras, inequívocas. La voz de mi padre discutiendo sobornos, planeando la eliminación de Eduardo, incluso mencionando métodos para alterar informes ambientales. Los documentos respaldaban cada acusación, mostrando un patrón de comportamiento que era imposible. Los documentos respaldaban cada acusación, mostrando un patrón de comportamiento que era imposible ignorar o justificar. Mi padre, el hombre que me había criado con discursos sobre la integridad y el trabajo duro, había construido su imperio sobre arenas movedizas de corrupción y traición. Mientras cerraba la computadora, mi teléfono sonó. Era Javier. Carlos, necesitamos acelerar la reunión. Riviera está presionando por una respuesta. ¿Puedes venir a la oficina mañana? Respiré hondo, intentando mantener la compostura. Claro, estaré allí. Esa noche apenas dormí, debatiéndome entre la lealtad familiar y la verdad recién descubierta. ¿Debería confrontar a mi padre? ¿Usar la información como palanca en las negociaciones? ¿O simplemente retirarme del acuerdo, protegiendo mi integridad pero sacrificando una oportunidad única? La mañana siguiente me encontró en las oficinas de Construcciones Moreno por primera vez en 7 años. El edificio era más grande e imponente de lo que recordaba, un testamento al éxito de la empresa. Y ahora sabía, también a sus métodos cuestionables. En la sala de juntas me esperaban mi padre, Javier, Isabel y 2 ejecutivos senior que no conocía. Saludé formalmente y tomé asiento, consciente de que cada palabra y gesto serían analizados. Carlos, comenzó mi padre, sonriendo ampliamente. Estamos listos para avanzar con el proyecto Riviera. Hemos revisado el plan completo, y con algunos ajustes menores, creemos que será beneficioso para ambas partes. Javier deslizó un documento hacia mí. Hemos redactado un acuerdo preliminar que aborda tus preocupaciones sobre el control creativo de los espacios gastronómicos, mientras mantiene nuestra autonomía en los aspectos constructivos. Miré el documento sin realmente leerlo. Mi mente estaba en el pendrive que pesaba en mi bolsillo, en las voces grabadas, en los secretos enterrados. ¿Todo bien, Carlos?, preguntó mi padre notando mi distracción. Levanté la vista y lo miré directamente. Este hombre, mi padre, que me había negado un lugar en su empresa, que había traicionado a su socio y amigo, que probablemente haría lo mismo conmigo si se le presentaba la oportunidad. Y sin embargo, también era el hombre que me había enseñado a montar en bicicleta, que había estado orgulloso cuando gané mi primer concurso de cocina escolar, que me había abrazado en mi graduación. Antes de continuar, dije finalmente, hay algo que necesito aclarar. La tensión en la sala aumentó perceptiblemente. Mi padre se enderezó en su silla. ¿Qué cosa? Me reuní ayer con Eduardo Vega. El efecto fue inmediato. Mi padre palideció visiblemente, Javier se tensó, e Isabel pareció confundida, demasiado joven para conocer la historia completa. ¿Eduardo?, repitió mi padre, su voz extrañamente ahogada. ¿Qué? ¿Qué quería? Contarme la verdadera historia de cómo comenzó Construcciones Moreno, respondí con calma, y cómo terminó su participación en ella.
Mi padre se levantó abruptamente. Esto es una reunión de negocios, no un momento para desenterrar viejas disputas personales. Al contrario, contradije, es extremadamente relevante para nuestra negociación actual. Si vamos a ser socios, necesito saber que puedo confiar en las personas con las que estoy haciendo negocios. Eduardo siempre fue un resentido, intervino Javier, defendiendo a nuestro padre como siempre lo había hecho, lo que sea que te haya contado. Tengo pruebas, lo interrumpí, grabaciones, documentos, todo lo necesario para verificar su versión de los hechos. La sala quedó en silencio. Los dos ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. Quizás deberíamos continuar esta discusión en privado, sugirió uno de ellos. Mi padre asintió rígidamente. Déjenos, por favor. Cuando solo quedamos los miembros de la familia, mi padre se desplomó en su silla, repentinamente envejecido. ¿Qué es lo que quieres, Carlos? ¿Chantajearme? ¿Vengarte por viejos agravios? Quiero la verdad, respondí simplemente. Por una vez en mi vida, quiero que seas honesto conmigo. Sobre Eduardo, sobre la empresa, sobre por qué realmente me alejaste del negocio familiar. Mi padre sostuvo mi mirada durante un largo momento, como evaluando sus opciones. Finalmente, suspiró profundamente. Eran tiempos diferentes, comenzó. La construcción en España en los 90. Había ciertas realidades del negocio. Ciertas. Flexibilidades necesarias. ¿Flexibilidades? Repetí. ¿Así llamas al soborno y la falsificación de documentos? No había otra manera de conseguir los contratos importantes, se defendió. Eduardo era ingenuo, un idealista. No entendía que a veces hay que ensuciarse las manos para construir algo duradero y traicionarlo, expulsarlo de su propia empresa. Mi padre tuvo la decencia de parecer avergonzado. Fue un error, uno de muchos que he cometido. El poder, el éxito, pueden nublar el juicio de un hombre. Javier nos observaba como quien presencia un accidente a cámara lenta, incapaz de intervenir o apartar la mirada. ¿Y yo? Pregunté finalmente. ¿Por qué te opusiste tan firmemente a que me uniera al negocio? Mi padre me miró con una expresión que nunca había visto antes. Vulnerabilidad. Porque eras demasiado parecido a Eduardo, respondió en voz baja. Demasiado honesto, demasiado recto. Sabía que eventualmente descubrirías cosas que prefería mantener ocultas. Y temía perder tu respeto. Tu cariño. La ironía me golpeó como una bofetada. Así que preferiste rechazarme, empujarme lejos, antes que arriesgarte a que descubriera la verdad. No fue solo eso, intervino Javier, sorprendiéndome. Papá siempre hablaba de tu talento, de tu creatividad. Decía que sería un desperdicio atraparte en una empresa convencional. Miré a mi hermano, buscando signos de engaño, pero parecía sincero. Es cierto, confirmó mi padre. Cuando ganaste aquel concurso de cocina a los 16 años, vi algo especial en ti, un don que no debía desperdiciarse. Parte de mí siempre supo que estabas destinado a algo diferente, algo propio. Pero nunca me lo dijiste, repliqué. En lugar de apoyarme, me hiciste sentir un fracaso, una decepción. Porque soy un hombre orgulloso y terco, porque esperaba que regresaras suplicando un lugar en la empresa, y entonces podría generosamente reconocer tu talento culinario. Nunca esperé que tuvieras el éxito que has logrado por tu cuenta. Isabel, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Qué significa todo esto para el proyecto Riviera? ¿Para nuestra colaboración? Era la pregunta del millón. ¿Podía realmente asociarme con un hombre que había demostrado tal capacidad para la traición? ¿Podía confiar en que no haría lo mismo conmigo cuando ya no me necesitara? Depende, respondí, mirando a mi padre. De si las cosas han cambiado. De si Construcciones Moreno sigue operando con los mismos métodos flexibles. Mi padre negó con la cabeza. No, esos días quedaron atrás hace mucho. La empresa ahora opera con total transparencia y legalidad. Tuve mi despertar ético, digamos, después de lo de Eduardo. Casi perderlo todo te hace reconsiderar tus prioridades. ¿Casi perderlo todo?, preguntó Javier, claramente sorprendido. Mi padre asintió gravemente. Hubo una investigación, años después. Eduardo podría haberme hundido entonces. Tenía la información necesaria. Pero no lo hizo. En lugar de eso, me advirtió, me dio tiempo para corregir el rumbo. Le debo más de lo que jamás admitiré públicamente. Esta revelación me sorprendió. Eduardo no había mencionado esto.
¿Por qué te protegería después de lo que le hiciste? Por amistad, supongo. Por los buenos tiempos. Por ti y Javier, que éramos como sobrinos para él. Mi padre se encogió de hombros. Nunca se lo pregunté directamente. Simplemente acepté su clemencia como la oportunidad que era y cambié el rumbo de la empresa. Me recliné en mi silla procesando toda esta nueva información. El pasado estaba lleno de sombras, pero quizás el presente y el futuro podían ser diferentes. Quiero una auditoría completa, dije finalmente, de todos los proyectos de construcciones Moreno en los últimos 5 años. Antes de comprometer mi nombre y reputación en esta asociación, necesito verificar que realmente operan con la transparencia que afirmas. Mi padre pareció querer protestar, pero luego asintió. Es justo. Tendrás acceso total a nuestros libros, contratos, todo. Y quiero que contactes a Eduardo, añadí. Que le ofrezcas una disculpa formal y algún tipo de compensación por lo que le hiciste. Esta vez mi padre sí protestó. Carlos, eso fue hace décadas. Los estatutos de limitaciones, no estoy hablando de términos legales. Lo interrumpí. Estoy hablando de hacer lo correcto. De demostrarme que realmente has cambiado. Javier e Isabel observaban este intercambio con asombro. Probablemente nunca habían visto a nadie hablarle así a mi padre, mucho menos verlo ceder. Tras un largo momento de tensión, mi padre asintió nuevamente. Está bien. Contactaré a Eduardo, aunque no puedo garantizar que acepte verme. Inténtalo, insistí. Es importante. Con ese compromiso, la reunión continuó en términos más constructivos. Revisamos el acuerdo preliminar, discutimos detalles técnicos, establecimos plazos. A pesar de la tensión subyacente, había un nuevo nivel de honestidad en la sala. Las cartas estaban sobre la mesa, los secretos expuestos. Al terminar la reunión, mientras recogía mis documentos, mi padre me pidió que me quedara un momento. Carlos, dijo cuando estábamos solos, hay algo más que debes saber. Sobre el Grupo Riviera. Me tensé inmediatamente. ¿Qué ocurre? Adrián Rivera no te contactó por casualidad, reveló. Yo le hablé de ti hace meses. Le comenté sobre tus restaurantes, tu éxito, tu conexión con Construcciones Moreno. Lo miré, incrédulo. ¿Tú orquestaste todo esto? El contrato, la oportunidad. No exactamente. Simplemente planté la semilla. El resto fue mérito tuyo. Tus restaurantes hablan por sí mismos. Tu reputación en la industria es impecable. Yo solo abrí una puerta. No sabía si sentirme manipulado o agradecido. ¿Por qué lo hiciste? Mi padre sonrió tristemente. Porque era hora de reparar lo que rompí hace 7 años. De reconocer públicamente tu valor. Y, añadió con una chispa de su habitual pragmatismo, porque sabía que una asociación contigo beneficiaría enormemente a la empresa. Sacudí la cabeza, entre divertido y exasperado. Siempre el hombre de negocios. Siempre, concordó. Luego, más seriamente, pero también siempre tu padre, con todos mis defectos y errores. Mientras salía del edificio de Construcciones Moreno, sentí que un ciclo se cerraba y otro comenzaba. La venganza que había imaginado, el momento de triunfo sobre mi familia, se había transformado en algo más complejo. Una oportunidad de reconciliación, de crecimiento, de forjar un nuevo tipo de relación basada no en el resentimiento o la manipulación, sino en la verdad y el respeto mutuo. Esa noche, recibí un mensaje de texto de mi padre. He contactado a Eduardo. Nos veremos mañana. Era un comienzo, un pequeño paso hacia la redención, pero la verdadera prueba aún estaba por venir. El proyecto Riviera, nuestra colaboración, la posibilidad de reescribir la historia familiar, esta vez con todos los Moreno trabajando juntos, cada uno aportando sus fortalezas únicas. Y yo, el hijo pródigo, el chef que construyó su propio imperio, tenía la sensación de que el plato principal de esta historia apenas comenzaba a servirse. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. La auditoría que solicité de Construcciones Moreno reveló exactamente lo que mi padre había afirmado. En los últimos años, la empresa había operado con total legalidad y transparencia. Hubo algunas irregularidades menores, principalmente errores administrativos, pero nada que sugiriera corrupción sistemática o prácticas cuestionables. La reunión entre mi padre y Eduardo Vega fue, según ambos me contaron por separado, tensa, pero productiva. No se convertirían en amigos nuevamente.
pero habían alcanzado una especie de paz. Mi padre ofreció una compensación financiera que, sorprendentemente, Eduardo rechazó. «No quiero su dinero», me explicó Eduardo cuando nos reunimos para un café. Solo quería su reconocimiento de lo que hizo, su arrepentimiento. Y aunque nunca lo admitiría, creo que lo obtuve. El acuerdo con el Grupo Riviera avanzaba a buen ritmo. Adrián estaba encantado con la asociación entre mi concepto gastronómico y la experiencia constructiva de Construcciones Moreno. Una sinergia perfecta. Lo llamó durante nuestra última videoconferencia. La firma oficial del contrato estaba programada para la siguiente semana, con una gran ceremonia y recepción en El Dorado. Sería un evento significativo, no solo comercialmente, sino también personalmente, la primera vez que mi familia y mi mundo profesional se entrelazarían públicamente. La noche anterior a la firma, mientras supervisaba los preparativos en el restaurante, recibí una llamada inesperada. Era Isabel. «Carlos, necesitamos hablar urgentemente», dijo, su voz tensa. «¿Podemos vernos?» Algo en su tono me alarmó. «¿Qué ocurre? ¿Ha pasado algo con el contrato?» «No por teléfono», insistió. «¿Puedo ir a tu restaurante ahora?» Media hora después, Isabel estaba sentada frente a mí en mi oficina, visiblemente nerviosa. Nunca habíamos sido cercanos. Como esposa de Javier, siempre había mantenido cierta distancia profesional conmigo, especialmente después de mi salida de la empresa familiar. «Gracias por recibirme», comenzó, rechazando mi oferta de una copa de vino. «Lo que tengo que decirte. No es fácil. ¿Tiene que ver con la firma de mañana?», pregunté directamente. Asintió, retorciendo su anillo de matrimonio, un gesto que nunca le había visto hacer. «Javier está planeando algo que podría perjudicarte seriamente». Sentí una oleada de decepción, pero no de sorpresa. Continúa. «Ha estado reuniéndose en secreto con algunos ejecutivos de Riviera, específicamente con Francisco Méndez, el director financiero. Están planeando una reestructuración del acuerdo que esencialmente limitaría tu participación a solo la fase inicial del proyecto». «¿Qué? Eso contradice completamente lo que hemos negociado». Isabel sintió gravemente. «Lo sé, el plan es que firmes mañana el acuerdo tal como está, pero con una pequeña cláusula adicional que aparentemente solo clarifica algunos términos técnicos. Pero en realidad te excluiría de todas las fases posteriores a la inicial, limitando tu participación a solo los primeros 5 hoteles, no al proyecto completo como se acordó». Respiré hondo, conteniendo mi ira. «¿Mi padre está involucrado en esto?». Isabel negó con la cabeza. «No creo que lo sepa. Esto es iniciativa de Javier. Siempre ha sido territorial respecto a la empresa. Tu regreso, tu éxito, el respeto que Roberto te muestra ahora, lo está carcomiendo por dentro». «¿Por qué me cuentas esto?», pregunté, estudiando su rostro. «Eres la esposa de Javier». Isabel sostuvo mi mirada firmemente. «Porque lo que está haciendo está mal. Porque este proyecto podría transformar la empresa, crear un legado extraordinario para todos. Y porque», hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «he estado en esa posición, la de ser subestimada, manipulada, apartada de decisiones importantes por ser solo la esposa de Javier». Esta revelación me sorprendió. Isabel siempre había proyectado una imagen de sofisticación y conformidad con su rol. «¿Tienes pruebas de esto?», pregunté. Sacó una tableta de su bolso y me mostró varios correos electrónicos intercambiados entre Javier y Francisco Méndez, discutiendo exactamente lo que me había descrito. También había un borrador de la cláusula en cuestión, redactada en un lenguaje deliberadamente confuso, pero con implicaciones claras para quien supiera interpretarlo. «¿Cómo obtuviste esto?», pregunté, impresionado tanto por su iniciativa como por su riesgo. «Javier y yo compartimos cuentas en la nube», respondió simplemente. Él nunca consideró que yo pudiera entender o interesarme por los aspectos legales del negocio. Otro error de juicio por su parte. Mientras revisaba los documentos, una parte de mí se preguntaba si esto era una trampa, algún tipo de prueba orquestada por Javier. Pero la evidencia era demasiado contundente, los correos demasiado específicos para ser fabricados. «¿Qué sugieres que haga?», pregunté finalmente. «Contraatacar», respondió sin vacilar. «Prepara tu propia pequeña cláusula adicional, una que específicamente blinde tu participación en todas las fases del proyecto, y tráela mañana como una formalidad de último minuto». Era un plan audaz, pero arriesgado.
Si hago eso, expondrá que sé lo que Javier está planeando. Exactamente, sonrió Isabel. Y ante todos los presentes, incluidos tu padre y los ejecutivos de Riviera, Javier tendrá que retroceder o admitir su intento de manipulación. La miré con renovado respeto. Eres más estratega de lo que aparentas. Tengo un MBA de ESADE y 5 años de experiencia en banca de inversión antes de casarme con Javier, respondió con una sonrisa enigmática. Algo que la familia Moreno convenientemente olvida mencionar. Cuando Isabel se marchó, llamé inmediatamente a mi abogado. Pasamos las siguientes horas redactando una cláusula que no solo protegería mi posición en el proyecto completo, sino que también establecería mecanismos de supervisión para evitar futuros intentos de exclusión. La mañana de la firma amaneció soleada y brillante. El dorado había sido transformado para la ocasión. Flores frescas, champán de la mejor calidad, un buffet exquisito preparado por mis chefs. Los ejecutivos de Riviera llegaron temprano, seguidos por un contingente de Construcciones Moreno, incluidos mi padre y Javier. Observé a mi hermano mientras saludaba efusivamente a Adrián Rivera. Parecía confiado, relajado, completamente ajeno a que su plan había sido descubierto. Isabel, a su lado, me dirigió una mirada discreta que interpreté como confirmación de que nada había cambiado. Mi padre se acercó a mí, radiante de orgullo. Un gran día, hijo. El comienzo de una nueva era para los Moreno. Asentí, sin revelar nada sobre lo que sabía. Ciertamente lo es, papá. La ceremonia de firma comenzó con discursos protocolarios. Adrián habló sobre la visión de Riviera para transformar la costa española con desarrollos sostenibles y de lujo. Mi padre destacó la trayectoria de Construcciones Moreno y su compromiso con la excelencia. Yo hablé brevemente sobre la importancia de la gastronomía como componente integral de la experiencia turística de alta gama. Finalmente, llegó el momento de la firma. Los contratos, gruesos documentos legales de varias decenas de páginas, fueron colocados ante nosotros. Como habíamos acordado, el primero en firmar sería Adrián, seguido por mi padre, luego yo, y finalmente Javier como director de operaciones de Construcciones Moreno. Cuando llegó mi turno, noté inmediatamente el pequeño anexo adjunto al final del contrato. Exactamente como Isabel había advertido. Lo hojeé brevemente, confirmando que efectivamente contenía la cláusula restrictiva camuflada entre lenguaje técnico. En lugar de firmar inmediatamente, extraje mi propio anexo del bolsillo interior de mi chaqueta. Antes de proceder, dije con voz clara, me gustaría proponer una pequeña adición al contrato. Una cláusula que simplemente clarifica los términos de colaboración a lo largo de todas las fases del proyecto. Javier se tensó visiblemente. ¿Una adición? Esto es irregular, Carlos. El contrato ya ha sido revisado y aprobado por todos los departamentos legales. Es solo una formalidad, respondí, utilizando sus mismas palabras previstas, para asegurar que todos entendemos exactamente el alcance y duración de nuestra colaboración. Adrián parecía confundido, pero no molesto. ¿Puedo ver de qué se trata? Le entregué mi anexo, junto con el que ya estaba adjunto al contrato. De hecho, me gustaría que revises ambos. El que ya estaba incluido, aparentemente sin mi conocimiento, y el que propongo como alternativa. La tensión en la sala era palpable mientras Adrián y su equipo legal revisaban ambos documentos. Mi padre frunció el ceño, claramente desconcertado por este giro inesperado. No entiendo, dijo finalmente Adrián, mirando a Javier. Este anexo original efectivamente limitaría la participación de Carlos a solo la fase inicial del proyecto. Eso contradice completamente lo que hemos estado negociando durante semanas. Todas las miradas se dirigieron a Javier, quien palideció visiblemente. Debe haber algún malentendido, tartamudeó. Ese anexo es solo una clarificación técnica sobre las fases de implementación. Es un intento de excluirme del proyecto completo. Lo interrumpí firmemente. Y lo sabes perfectamente. Mi padre tomó ambos documentos, leyéndolos con creciente consternación. Javier, dijo finalmente, su voz tensa. ¿Qué significa esto? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Isabel miraba al suelo, interpretando perfectamente su papel de esposa ignorante de las maquinaciones empresariales. Creo, intervino Adrián, su tono profesional pero con un borde de irritación, que necesitamos un breve receso para aclarar esta situación. Los ejecutivos de Riviera se retiraron discretamente, dejándonos solos a los Moreno para nuestra confrontación familiar. ¿Cómo pudiste?, espetó mi padre a Javier en cuanto estuvimos solos.
después de todo lo que hemos hablado sobre reparar el daño, sobre trabajar juntos como familia. «Es mi empresa», exclamó Javier, abandonando toda pretensión. «La he dirigido durante años mientras él jugaba a ser chef, y ahora simplemente regresa y espera tener el mismo poder que yo. Es la empresa familiar», respondió mi padre. «Y Carlos es tan moreno como tú. Además, sin sus contactos con Riviera, este contrato ni siquiera existiría». «¿Sus contactos?», se burló Javier. «Fue tu idea desde el principio. Tú orquestaste todo esto». Mi padre me miró, incómodo por esta revelación prematura. «Parcialmente», admitió, «pero el mérito de Carlos es real. Sus restaurantes, su reputación, son lo que realmente interesa a Riviera». Mientras observaba este intercambio, me di cuenta de que había subestimado a mi hermano. Su resentimiento hacia mí era más profundo de lo que había imaginado. No era solo competencia familiar, era un miedo existencial a ser desplazado, a perder su identidad como el hijo exitoso. «Javier», dije finalmente, «no estoy aquí para quitarte nada. Tengo mi propio negocio, mi propia identidad profesional. Esta colaboración puede beneficiarnos a todos, si dejamos de vernos como rivales». «Fácil decirlo desde tu posición», replicó amargamente. «El hijo pródigo que regresa triunfante, el favorito de papá, ahora más que nunca». Isabel, que había permanecido en silencio, finalmente intervino. «Javier, esto es exactamente lo que siempre criticas de Carlos, ver todo como una competencia por el afecto de tus padres, en lugar de como oportunidades de negocio». Javier la miró sorprendido, no acostumbrado a que su esposa expresara opiniones tan directas en asuntos empresariales. «¿Y tú qué sabes de esto?», espetó. «Más de lo que crees», respondió ella con calma, «y sé que si sigues por este camino, no solo dañarás la relación con tu familia, sino también el futuro de la empresa». Mi padre asintió, apoyando inesperadamente a Isabel. «Es exactamente lo que intenté explicarte ayer. Esta colaboración con Carlos y Riviera puede elevar a Construcciones Moreno a un nivel completamente nuevo. ¿Por qué arriesgar todo eso por orgullo?». Javier parecía acorralado, mirando de un rostro a otro buscando algún aliado. Al no encontrarlo, sus hombros se hundieron ligeramente. «Bien», dijo finalmente, «usemos tu anexo, Carlos. Pero quiero garantías de que no interferirás en las operaciones diarias de construcción». «Eso es justo», concedí. «Y espero lo mismo respecto a mis operaciones gastronómicas». Con ese acuerdo tácito, llamamos de vuelta a los ejecutivos de Riviera. Les explicamos que había habido un malentendido administrativo con los anexos y que el propuesto por mí reflejaba con mayor precisión los términos acordados por todas las partes. Adrián no parecía completamente convencido por esta explicación, pero estaba lo suficientemente interesado en avanzar con el proyecto como para no indagar más. El contrato fue modificado, y finalmente todos firmamos. La recepción que siguió fue superficialmente jovial, con brindis y felicitaciones, pero un observador atento habría notado la tensión subyacente entre Javier y yo. Mi padre intentaba compensar con entusiasmo excesivo, mientras Isabel mantenía una distancia estratégica de su esposo. Cuando los invitados comenzaron a marcharse, Adrián me tomó del brazo. «Carlos, ¿podemos hablar un momento?». Nos retiramos a un rincón tranquilo del restaurante. «¿Qué acaba de pasar realmente?», preguntó sin rodeos. «Y no me vengas con lo del malentendido administrativo». Lo miré, evaluando cuánto debía revelar. Adrián era ahora un socio importante, pero los asuntos familiares seguían siendo privados. «Digamos que estamos atravesando algunos ajustes en la dinámica familiar y empresarial», respondí finalmente. «Pero te aseguro que no afectará nuestra capacidad para cumplir con el contrato». Adrián me estudió por un momento. «Te creo, pero necesito saber que estoy tratando con un frente unido. Los Moreno deben hablar con una sola voz en este proyecto. Lo haremos», prometí. «Lo que viste hoy fue el último coletazo de viejos patrones. De ahora en adelante, estaremos completamente alineados». Pareció satisfecho con esta respuesta y se despidió cordialmente. Mientras lo veía marcharse, me pregunté si podría cumplir esa promesa. Las heridas familiares no se curan de la noche a la mañana, y el resentimiento de Javier no desaparecería simplemente porque habíamos firmado un contrato. Esa noche, cuando el restaurante quedó vacío y solo quedaba el personal de limpieza, me senté en la terraza con una copa de brandy, contemplando la ciudad iluminada.
Había conseguido lo que quería, el reconocimiento de mi familia, una participación en el negocio familiar, la validación de mi propio éxito. Y sin embargo, la satisfacción que esperaba sentir era más compleja, matizada por la comprensión de que la victoria no era tan sencilla como había imaginado. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre. Estoy orgulloso de ti, hijo. No solo por hoy, sino por el hombre en que te has convertido. Hablamos mañana. Sonreí levemente. Quizás algunos puentes sí podían reconstruirse después de todo. Con Javier sería más difícil, pero el tiempo podría suavizar su resentimiento, especialmente si el proyecto resultaba tan exitoso como todos esperábamos. Mientras terminaba mi brandy, Miguel se acercó con una carpeta. Los planos preliminares para el restaurante del primer hotel, jefe, explicó. Necesitan su aprobación antes del viernes. Gracias, Miguel. Lo revisaré mañana. Cuando se marchó, abrí la carpeta por curiosidad. Los diseños eran impresionantes. Espacios amplios, cocinas a la vista, terrazas con vistas al mar. Y allí, en la página de presentación, el nombre propuesto para el restaurante insignia del complejo, Moreno in Moreno. Era un gesto simbólico, probablemente sugerido por mi padre o por el equipo de marketing de Riviera. Pero inesperadamente, me conmovió. Era un reconocimiento tangible de que, a pesar de todos los conflictos y traiciones, seguíamos siendo una familia. Unidos por la sangre, el apellido y ahora, también, por los negocios. Cerré la carpeta y me levanté, listo para regresar a casa. La venganza que había planeado se había transformado en algo completamente diferente. Una reconciliación compleja e imperfecta, pero genuina. Y quizás eso era una victoria mayor que cualquier triunfo sobre mi familia que hubiera podido imaginar. El día siguiente amaneció con nuevos desafíos y posibilidades. La noticia de la colaboración entre Construcciones Moreno y mi grupo restaurantero para el proyecto Riviera apareció en la prensa económica. Las acciones de la empresa familiar subieron significativamente, y mis restaurantes comenzaron a recibir reservas de clientes curiosos atraídos por la publicidad. Mi teléfono no dejaba de sonar. Felicitaciones, solicitudes de entrevistas, propuestas de colaboración. Entre tantos mensajes, uno destacó. Era de Isabel. Necesitamos hablar. Es sobre Javier. ¿Puedes almorzar hoy? Un presentimiento inquietante me invadió. La confrontación del día anterior había sido intensa, pero parecía haberse resuelto. ¿Qué nuevo drama se avecinaba? Nos encontramos en un pequeño restaurante discreto, lejos tanto de mis establecimientos como de las oficinas de Construcciones Moreno. Isabel llegó puntual, vestida con su habitual elegancia, pero con signos evidentes de tensión. Gracias por venir, dijo mientras se sentaba. Sé que debes estar ocupado con todo lo que está pasando. ¿Qué ocurre con Javier? Pregunté directamente, preocupado por su tono. Isabel respiró hondo. Anoche, después de la firma, estuvo bebiendo, mucho, y diciendo cosas preocupantes. ¿Qué tipo de cosas? Que esto no ha terminado. Que encontrará la manera de ponerte en tu lugar. Que nadie lo humilla así y sale impune. Isabel se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso impropio de ella. Conozco a mi marido, Carlos. Cuando se siente amenazado o humillado, puede ser implacable. Recordé la mirada de Javier durante la confrontación, esa mezcla de ira y humillación. ¿Crees que intentará sabotear el proyecto? No directamente, respondió tras considerar la pregunta. Es demasiado inteligente para eso, pero temo que busque formas más sutiles de socavar tu posición, de limitarte sin que parezca intencional. ¿Por qué me adviertes? Es tu esposo. Isabel me miró con una intensidad sorprendente, porque este proyecto es demasiado importante para ser destruido por rencillas familiares, porque creo en lo que estamos construyendo, y porque... Hizo una pausa. Javier necesita que alguien le ponga límites. Lleva demasiado tiempo siendo el hijo favorito, el heredero indiscutible. No sabe manejar la competencia o el fracaso. Era una evaluación brutalmente honesta de su propio marido. Me pregunté qué tensiones existirían en su matrimonio para que hablara así. ¿Qué sugieres que haga? Pregunté. Mantén los ojos abiertos. No confíes ciegamente en los informes que vengan de su departamento. Y... dudó brevemente. Creo que deberías hablar con tu padre. Él es el único que realmente puede controlar a Javier. Asentí, agradeciendo su sinceridad. Lo haré. Y gracias, Isabel, por todo. Ella sonrió levemente. No me agradezcas aún,
Si Javier descubre que te he advertido, no lo hará por mí, prometí. Tras el almuerzo, me dirigí directamente a las oficinas de mi padre. Lo encontré revisando planos, completamente absorbido en su trabajo. Carlos, sonrió al verme. Justo estaba pensando en llamarte. Tengo algunas ideas para el restaurante del complejo de Marbella que quiero discutir contigo. Antes de eso, dije, sentándome frente a él, tenemos que hablar de Javier. La sonrisa de mi padre se desvaneció. Le conté mi conversación con Isabel, su preocupación por las intenciones de Javier. A medida que hablaba, la expresión de mi padre pasaba de la incredulidad a la resignación. Siempre ha sido así, admitió finalmente. Desde niño. Competitivo hasta la médula, incapaz de aceptar no ser el primero en todo. Esto va más allá de la competitividad normal, papá. Si sabotea este proyecto, podría costar millones a la empresa. Mi padre asintió gravemente. Lo sé. Y no lo permitiré. ¿Qué vas a hacer? Hablaré con él. Y si es necesario, lo apartaré temporalmente del proyecto Riviera. Puedo asignarle otros proyectos importantes donde pueda brillar sin sentir que está compitiendo contigo. Era una solución práctica, aunque probablemente aumentaría el resentimiento de Javier hacia mí. Pero era mejor que arriesgar el proyecto entero. Hay algo más que debes saber, añadió mi padre, mirándome seriamente. Algo que debí contarte hace tiempo. Mi cuerpo se tensó instintivamente. ¿Más secretos familiares? ¿De qué se trata? De tu madre. La mención de mi madre me sorprendió. Había fallecido cuando yo tenía apenas 12 años, y raramente hablábamos de ella. Era casi un tema tabú en la familia. ¿Qué pasa con mamá? Pregunté cautamente. Ella siempre creyó en tu talento culinario, dijo con voz suave. Desde que eras pequeño y la ayudabas en la cocina. Solía decirme que algún día serías un gran chef, que tenías un don especial. Sentí un nudo en la garganta. Estos eran recuerdos que había atesorado en privado, sin saber que mi padre también los valoraba. Cuando decidiste estudiar gastronomía, continuó, una parte de mí estaba furioso porque sentía que rechazabas mi legado, pero otra parte recordaba a tu madre y cómo ella habría estado orgullosa. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Porque soy un hombre orgulloso y terco, admitió, y porque cada vez que te veía cocinar, me recordaba dolorosamente a ella, a lo que perdimos. Este momento de vulnerabilidad, esta conexión inesperada con el recuerdo de mi madre, transformó algo fundamental en mi relación con mi padre. Ya no era solo el patriarca autoritario, el empresario implacable. Era también un hombre que había amado y perdido, que guardaba secretos no por manipulación, sino por dolor. Ella estaría orgullosa de ti ahora, dije finalmente. De lo que has construido, de lo que ambos hemos construido, corrigió. Y de lo que construiremos juntos a partir de ahora. Ese breve momento de conexión emocional cambió la dinámica de nuestra conversación. Pasamos las siguientes horas discutiendo no solo estrategias para manejar a Javier, sino también visiones para el futuro de nuestros negocios combinados. Por primera vez, hablábamos como verdaderos socios, cada uno respetando la experiencia y perspectiva del otro. Al salir de su oficina, me sentía extrañamente ligero. La venganza que había imaginado durante años había sido reemplazada por algo mucho más valioso. Una relación auténtica con mi padre, basada no en el resentimiento del pasado, sino en las posibilidades del futuro. Esa noche, en El Dorado, un cliente inesperado apareció para la cena. Javier, solo, pidiendo una mesa discreta. Cuando me informaron de su presencia, mi primer instinto fue mantenerme alejado. Después de todo lo ocurrido, un encuentro privado podría ser volátil, pero la curiosidad pudo más que la precaución. Lo encontré sentado en un rincón tranquilo, contemplando la carta de vinos. Parecía cansado, con círculos oscuros bajo los ojos. ¿Puedo recomendarte algo?, pregunté, acercándome a su mesa. Levantó la vista, sorprendido de verme. Carlos, no esperaba que vinieras personalmente. Es mi restaurante, respondí simplemente. Y mi hermano. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Finalmente, Javier habló. Papá me llamó a su oficina hoy. Me ha apartado del proyecto Riviera. Lo dijo sin emoción aparente, como constatando un hecho. No parecía furioso, como había temido, sino casi resignado. Lo siento, dije. Y para mi sorpresa,
Lo decía en serio. Javier soltó una risa breve, sin humor. No, no lo sientes. Has ganado. Era lo que querías, ¿no? Demostrar que eres mejor que yo, incluso después de abandonar la empresa. Nunca se trató de eso, respondí, sentándome frente a él sin ser invitado. Se trataba de reclamar mi lugar en la familia, de ser respetado por lo que soy, no rechazado por lo que no soy. Javier me miró fijamente, como evaluándome. ¿Sabes qué es lo más irónico? Siempre te envidié. Esta confesión me dejó momentáneamente sin palabras. ¿A mí? ¿El hijo decepcionante? ¿El cocinero? ¿El que tuvo el valor de seguir su propio camino? Clarificó, el que construyó algo propio, desde cero, sin la sombra constante de papá sobre sus hombros. No estaba seguro de cómo responder a esta revelación inesperada. ¿Era sincero o solo otra manipulación? Nunca fue fácil, dije finalmente. Hubo noches en que dormí en el suelo de la cocina porque no podía pagar un apartamento, momentos en que casi me rendí. Pero no lo hiciste, señaló. Y ahora mírate. El gran Carlos Moreno, chef propietario, el nuevo favorito de papá. Había amargura en su voz, pero también algo más. ¿Respeto? ¿Reconocimiento? No se trata de quién es el favorito, Javier. Ya no somos niños compitiendo por la atención de papá. Somos hombres adultos, con fortalezas diferentes, construyendo algo juntos. Ex-constructores, corrigió. Papá me ha asignado a los proyectos del norte. Estaré en Bilbao los próximos 6 meses. Eso no significa que estés fuera de la empresa, solo de este proyecto específico. Javier bebió un sorbo de agua considerando mis palabras. Isabel cree que debería verlo como una oportunidad, no como un castigo. Una chance de demostrar mi valía independientemente, sin comparaciones constantes contigo. Es una mujer inteligente, comenté. Deberías escucharla más a menudo. Para mi sorpresa, Javier sonrió levemente. Lo sé. Es mejor de lo que merezco. Hizo una pausa. Igual que este vino. ¿Qué me recomiendas? El cambio de tema era un claro intento de distender la situación, de encontrar algún terreno neutral. Decidí seguirle la corriente. Tenemos un Ribera del Duero excepcional, cosecha del 2015. Perfecto para acompañar nuestro cordero. Suena bien, asintió. Y quizás podrías acompañarme, si no estás demasiado ocupado. Era una rama de olivo, tímida y cautelosa, pero genuina. No resolvería años de rivalidad y resentimiento, pero era un comienzo. Me encantaría, respondí, haciendo una seña al sommelier. Mientras cenábamos, hablando principalmente de temas seguros, vinos, restaurantes, recuerdos de infancia antes de que la competencia se volviera amarga, me di cuenta de que este era el verdadero final de mi historia de venganza. No con un triunfo aplastante sobre mi familia, no con la humillación de quienes me habían menospreciado, sino con algo mucho más valioso, la posibilidad de una relación real, honesta, adulta con las personas que, para bien o para mal, habían dado forma a mi vida. Al día siguiente, comenzaría oficialmente la planificación del primer hotel del proyecto Riviera. Mi padre supervisaría personalmente la construcción. Yo diseñaría los espacios gastronómicos y eventualmente, quizás, Javier encontraría su propio lugar en esta nueva configuración familiar. El camino no sería fácil ni recto. Habría retrocesos, tensiones, viejos patrones emergiendo en momentos de estrés. Pero por primera vez en muchos años, sentía esperanza genuina de que la familia Moreno pudiera ser no solo un apellido o un negocio, sino un verdadero vínculo entre personas que se respetan y valoran mutuamente. Y eso, descubrí, era una venganza mucho más dulce que cualquier humillación que hubiera podido imaginar. 3 años han pasado desde aquella firma de contrato que cambió no solo el rumbo de nuestros negocios, sino también el de nuestra familia. El proyecto Riviera ha sido un éxito rotundo, superando incluso las proyecciones más optimistas. Los primeros 2 hoteles están operando a plena capacidad. El tercero abrirá sus puertas el mes próximo, y la construcción del cuarto y quinto avanza según lo previsto. Mis restaurantes dentro de los complejos se han convertido en destinos gastronómicos por sí mismos, atrayendo no solo a los huéspedes, sino también a comensales locales y turistas alojados en otros establecimientos. La crítica ha sido unánimemente positiva, destacando la perfecta integración entre la arquitectura y la experiencia culinaria, un testimonio de la verdadera colaboración que finalmente logramos establecer.
La relación con mi padre ha florecido de maneras que nunca imaginé posibles. Nuestras reuniones semanales para discutir el avance del proyecto evolucionaron gradualmente para incluir conversaciones personales, recuerdos compartidos, incluso confesiones. A sus 68 años, ha comenzado a hablar de retirarse parcialmente, de delegar más responsabilidades. Has demostrado que tenía razón sobre ti, me dijo hace poco, aunque de una forma completamente diferente a la que esperaba. Con Javier, el camino ha sido más complejo. Su asignación a Bilbao, que inicialmente pareció un castigo, resultó ser exactamente lo que necesitaba. Lejos de la sombra de mi padre y de la comparación constante conmigo, floreció. El complejo residencial que desarrolló allí ganó varios premios de arquitectura y sostenibilidad, consolidando su reputación independiente en la industria. Cuando regresó a Madrid, 6 meses después, era un hombre diferente, más seguro, menos defensivo. Nuestra rivalidad no desapareció completamente. Algunos patrones están demasiado arraigados para cambiar por completo, pero se transformó en algo más productivo, más adulto, una competencia que nos impulsa a ambos a mejorar, en lugar de a destruirnos mutuamente. Lo más sorprendente ha sido la evolución de Isabel, de cuñada distante a aliada inesperada y finalmente a socia de negocios. Su experiencia en finanzas, largamente ignorada por la familia, resultó invaluable cuando decidimos expandir el grupo restaurantero a nivel internacional. Ahora dirige la división de desarrollo de negocios de Moreno Gastronomy Group, la empresa que formé para gestionar todos mis conceptos culinarios, incluidos los asociados con Riviera. Siempre supe que había más en ti que la esposa perfecta de Javier. Le comenté una vez mientras celebrábamos la apertura de nuestro primer restaurante en Lisboa. Y yo siempre supe que había más en ti que el chef rebelde que había abandonado el negocio familiar, respondió con una sonrisa. Su relación con Javier también ha cambiado. Al principio, él se resistió a la idea de que su esposa trabajara conmigo, viéndolo como otra traición, otra forma en que yo le robaba lo que era suyo. Pero con el tiempo, y especialmente al ver el éxito que Isabel estaba alcanzando, su resentimiento dio paso al orgullo. Siempre fue brillante, me confesó en una cena familiar. Yo solo fui demasiado estúpido para verlo. En cuanto a mi madre, su recuerdo sigue vivo en cada plato que creo, en cada nuevo restaurante que abro. Mi padre finalmente accedió a hablar más abiertamente sobre ella, compartiendo historias que había mantenido guardadas durante décadas. A través de estas conversaciones, descubrí que mi pasión por la cocina no era una rebelión contra el legado familiar, como siempre había creído, sino una forma de honrar otra parte de ese legado, la que mi madre había dejado. En un gesto simbólico que me conmovió profundamente, mi padre sugirió que nombráramos el restaurante principal del tercer hotel Alicia, como mi madre. Era su sueño, dijo, verte convertido en el chef que sabía que podría ser. La inauguración de Alicia el mes próximo será más que la apertura de un nuevo establecimiento. Será la celebración de un ciclo completo, de un regreso al hogar que nunca anticipé. Mi padre, Javier, Isabel, incluso Eduardo Vega estarán allí. Una familia reunida, con todas sus imperfecciones y complejidades, pero finalmente en paz. El camino no ha estado exento de desafíos. Hubo momentos de tensión, viejos rencores que ocasionalmente resurgían, malentendidos que requirieron paciencia y comunicación para resolverse. La relación con mi hermano sigue siendo la más frágil, necesitando constante mantenimiento y cuidado. Pero cada obstáculo superado ha fortalecido los vínculos, ha profundizado la confianza mutua. El restaurante El Dorado, donde comenzó esta historia de reconciliación, sigue siendo mi base de operaciones, aunque ahora es solo uno de los 12 establecimientos que conforman mi grupo. A veces, cuando el servicio termina y el personal se ha marchado, me siento en la misma terraza donde aquella noche contemplé la ciudad, preguntándome si había conseguido la venganza que buscaba. La respuesta, por supuesto, es mucho más compleja de lo que jamás imaginé. No obtuve venganza en el sentido tradicional. No humillé permanentemente a quienes me habían menospreciado. No destruí lo que habían construido. En cambio, encontré algo más valioso: redención. Para mí, para mi padre, incluso para Javier, a su manera. La semana pasada, recibí una noticia que puso todo en perspectiva. Adrián Rivera me llamó personalmente para informarme que el Grupo Riviera está planeando expandir su concepto a América Latina, comenzando con México y Chile, y quieren que Construcciones Moreno y Moreno Gastronomy Group sean sus socios exclusivos en este nuevo capítulo.
Ha sido la colaboración más exitosa en la historia de nuestra empresa, explicó Adrián. La sinergia entre la construcción y la gastronomía, ese equilibrio perfecto entre forma y función, es exactamente lo que buscamos replicar internacionalmente. Cuando le di la noticia a mi padre, su reacción fue reveladora. En lugar de la euforia empresarial que esperaba, simplemente sonrió y dijo: «Esto ya es más grande que nosotros, ¿verdad? Es realmente un legado, no solo de edificios y restaurantes, sino de reconciliación, de segundas oportunidades, de familia redescubierta, de herencia recuperada y transformada en algo nuevo». Esta tarde, mientras revisaba los últimos detalles para la apertura de Alicia, recibí un mensaje de texto de Javier. «¿Cena en El Dorado esta noche? Tengo noticias». Sonreí al leer el mensaje. Hace 3 años, tal invitación me habría llenado de ansiedad y sospecha. Ahora, solo sentía curiosidad y un afecto cauteloso pero genuino. «Por supuesto», respondí. «Te reservaré la mejor mesa». Y así continúa la historia de los Moreno, no con un final definido, sino con nuevos capítulos que se escriben cada día. Con proyectos compartidos, cenas familiares, ocasionales desacuerdos y frecuentes compromisos, con el reconocimiento de que somos más fuertes juntos que separados, más completos aceptando nuestras diferencias que pretendiendo uniformidad. Aquella noche en El Dorado, cuando el personal me saludó como el dueño frente a mi sorprendida familia, creí que estaba orquestando el acto final de mi venganza. No sabía que, en realidad, estaba dando el primer paso hacia la reconciliación. La verdadera sorpresa, la verdadera revelación, no fue que yo fuera un empresario exitoso capaz de impresionar a mi familia. Fue descubrir que, bajo todas las capas de resentimiento y orgullo herido, seguíamos siendo familia, imperfecta, complicada, a veces disfuncional, pero familia al fin. Y esa, quizás, es la lección más importante de toda esta historia. Que a veces, cuando buscamos venganza, lo que realmente encontramos es el camino de regreso a casa. Un hogar transformado, redefinido, pero hogar al fin. Mientras me preparo para recibir a Javier esta noche, para escuchar sus noticias, para compartir un vino y quizás, si tengo suerte, una risa genuina entre hermanos, me doy cuenta de que he ganado algo mucho más valioso que cualquier triunfo empresarial o validación familiar. He ganado paz. He ganado autenticidad. He ganado la libertad de ser completamente Carlos Moreno, hijo, hermano, chef, empresario. No definido por el rechazo o la aprobación de otros, sino por mis propias elecciones y valores. Y esa, sin duda, es la venganza más dulce de todas. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.